Estás en Radio Inclusiva. Bueno, ahí estamos al aire, ahí nos dice Armando que ya estamos al aire. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Carla Guarinoni apareció en acción. Estoy contenta de No mi lo puedo regreso. creer esto. Estoy muy contenta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a seguir hablando en lenguaje inclusivo, aunque no les guste. Aunque no les gusta, tal cual. Así que bueno, muy Bueno, contenta. bienvenida Ale, otra vez acá en la radio. Estamos a full con la radio, con las nuevas incorporaciones, ya en el piso, porque siempre estamos en la producción, no estamos en distintos lados, pero bueno, ahora ya con esta, ¿no? Con esta presencia. Y sí, un viajecito, pero se disfruta. Uno va imaginando qué va a hacer, qué va a pasar, ¿no? Bueno, yo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Una linda noticia hay. Bien. Bueno, eso es bueno. Bien, ahora vamos. Primero, ahora vamos. una cosa, voy a decir, ¿saben, no? Que nos ganamos el Lola Mora el año pasado. Lo vamos a decir, sí. Lo vamos a decir todas las veces que podamos. Como mejor, podemos decir mejor, ¿no? Porque sí ganamos, porque fue el mejor programa digital el año pasado. Está en nuestra tercera temporada, ¿sabe? De Voces Sonoras, el programa de la Asociación Civil Liderar Mujer. Saben que tienen para comunicarse con nosotros. Nos están viendo por YouTube o por Instagram o por donde nos estén viendo. Saben que se pueden comunicar al 11-3-177-5020 si quieren dejarnos un mensaje, proponernos un tema para seguir hablando. Totalmente. Lo que sea. Y también saben que nos ven por Radio Inclusiva ARG y que nuestro Twitter es @inclusiva_radio. Y yo me acordé de algo también, de los sponsors que tenemos. Sí, ahora vamos con eso. Porque me parece re importante. En algún momento va a salir Armando a decirnos un poquito, no ya, pero en un momento los vamos a anunciar. Tenemos 3, eso no te enteraste, Carlita, tenemos 3 anunciantes y estamos muy contentos. No vengo un día y ya avanzamos, de todo. Pasa de todo. Bueno, hablando de lo que pasa. Sí, ¿no? Buena noticia, dijo Ale. Buena noticia. ¿Qué es lo que está pasando de novedoso y de positivo? Porque tenemos muchas cosas negativas, pero de las positivas. Bueno, pero tenemos creo que una muy destacable, que es Estela de Carlotto, recibió el honoris causa en Roma. Esta mención por la lucha de los derechos humanos y la restitución de identidad. Así que creo que ese premio, ¿no? Honoris causa, otorgado desde allá, tendría que ser también un poquito de acá. Pero por ahí se contagian, ¿viste? Y lo otorgan de acá. Pero bueno, al menos ella ya lo tiene, está en Roma recibiéndolo y creo que es una más que buena y gran noticia, ¿no? Hay un dicho que siempre me ha dicho mi madre, las épocas de crisis. Vieron que a veces en nuestra época por lo menos hacían mucho bullying las chicas, los chicos en las escuelas medias. Algunas quisieron ser políticas de Estado. Yo recuerdo alguna campaña de Guado de Pedro en su momento para empezar a concientizar sobre eso. Pero me decía algo que siempre me quedó: nadie es profeta en su tierra. Y eso es verdad. Así que hoy se hace eso carne, ¿no? Con esta nueva incorporación, ¿no? Aguante Estela, aguante las aulas de Plaza de Mayo. Gracias, Ale, por esta noticia tan importante. Y bueno, seguiremos la lucha, ¿no? No, la lucha sigue y están dejando una gran huella a ella. Y sobre todo esto de seguir, ¿no? De que creíamos que ya estaba todo medio resuelto o por resolverse, pero no. La lucha va a seguir y bueno, tenemos que contagiarnos más que nunca y sobre todo a todo lo que nos rodea. Hoy creo que el abrazo al Hospital de Clínicas y la lucha para el 23 a la UBA, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Ahí me gustaría hacer un poquito de hincapié en el tema de la gran marcha que empieza. Yo creo que se va a plasmar, me arriesgo a decir, el primer hito de la resistencia un poco más masiva, si valga la redundancia, decir más masiva. Digo, porque me parece que ahí no hay colores partidarios en tema de la cuestión de la educación pública. Tenemos una gran historia en ese sentido, y todo aquel que quiso protagonizar un ¿no? Educación pública ha tenido su merecido en términos de sanciones sociales, en lo que refiere a la organización de distintas masas para poder poner en visibilidad esta cosa que decimos siempre, es hasta acá.
¿no? Este tope es hasta acá, este es el freno, y me parece que el 23, de paso decimos, ¿no? A partir de las 17 horas, todos, todas y todes en Plaza de Mayo para defender, yo diría, esta bandera que es la bandera de todos, todas y todes, pero también es una bandera que atraviesa, que dignifica, pero que sobre todo constituye nuestra formación como organización social, independientemente a los gobiernos, porque hay algo ahí en esta disquisición que no tiene nuestro presidente, que es confunde Estado con gobierno y confunde gobierno con políticas de Estado. Entonces, me parece que ahí le vamos a dar una gran muestra, ¿no? De ciudadanía organizada, de ciudadanía de a pie, pero que tiene un condimento concreto que es defender nada más y nada menos que nuestra construcción social, ¿no? A partir de la educación pública. Yo me acuerdo que en un momento de despolitización, que fue el menemismo, digamos que este gobierno de alguna manera intenta, replica y hasta reivindica y lo lleva como bandera. Yo era adolescente y mi primer bandera de salir a la calle fue a defender, fue la ley que Menem, que finalmente fue la pudo hacer, fue la ley de educación, que quería en ese momento que las provincias se hagan cargo de la educación, que es lo que pasó, pero ahí salió toda la comunidad a la calle, muy parecido a lo que va a pasar el 23, en el cual vamos a todos y todas a decir que no estamos de acuerdo con que la UBA no tenga presupuesto, por ejemplo, que tenga el mismo presupuesto del año pasado cuando hay tantos dígitos de inflación, y vamos todos a decir que defendemos la educación pública. Vimos el sábado en la Facultad de Derecho, en una jornada. Contanos un poco, ¿cómo fue eso? Contanos. Mandamos un gran saludo a la doctora Lubartino, que nos convocó para ser aliadas en este proyecto, que es Proyecto Maravilla de Mujer, y pasarle un poco digo, más allá de quienes vinieron, que les agradecemos un montón, también está bueno agradecer a colegas que tienen esta sororidad de pensar en organizaciones como la nuestra, que venimos avanzando a pasos agigantados, pero que realmente nos pone ahí en valor y en la bisagra del mundo, ¿no? Porque esto, ¿quién lo financiaba? La ONU, mujeres, ni más ni menos. Fondo fiduciario. Pero sí, sobre todo hacer este SMIC, ¿no? De no quedarse encerrado en digamos, en una sola elite que era la justicia, sino que era la justicia, organizaciones civiles, voluntariado. Me parece que fue muy enriquecedora debido a ese intercambio, ¿no? que hubo. Sí, recordemos que fue la segunda jornada de acceso a la justicia desde la perspectiva interseccional, pues se tomaban los colectivos de la discriminación, que sufren más discriminación, que como pueden ser las diversidades sexuales, como pueden ser las personas con discapacidad y como también los migrantes y las migrantes. Y la verdad que lo que se vivió fue mucha reflexión, mucha interacción, y esto toma esta palabra como decís de elite, ¿no? Perdón que vayamos siempre lo mismo, pero tenemos un gobierno que habla tanto de la casta y nosotros estamos acostumbrados a ver a la justicia como algo diferenciado, que está en otro lugar. Y la vemos de arriba, ¿no? Claro, como esos peldaños allá arriba. Claro. Bueno, pero ¿ustedes no notaron cómo era el aula en realidad? La tarima dice un montón. Eso dice como que son superiores quienes nos enseñan. Bueno, quienes estudiamos y atravesamos la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho en particular, sabemos que hay todo un mensaje desde ahí, y el doctor era el doctor, y uno le tenía que decir, no, doctor, no discrepo, no estoy de acuerdo, y era automáticamente bochado, ¿eh? No se olvide de doctor. No se olvide de doctor, pero era automáticamente bochado cuando uno tenía una disidencia en cuanto al concepto, digamos, a la matriz conceptual de lo que quería el abogado o abogada que estuviera dando la cátedra, ¿no? Y eso dice muchísimo. Entonces, me parece que es revolucionario hablar de feminismo en ese contexto. Feminismo, y además que llegamos, y vos, la idea del año pasado y también, las tutoras, no fue tutora, fuimos como organización, representando, siempre es vos fuiste la tutora y fue en círculo, o sea, ya eso rompe toda, y es nuestra impronta de la sororidad, pero también tengo que decir que éramos todas mujeres, y disidencias. Sí. Entonces eso siempre me queda a mí, como decir, ¿por qué no podemos estar todos? ¿Por qué no podemos estar todos? ¿Por qué no convocan?
O por ahí confunde a veces las invitaciones de Maravilla de Mujeres, ¿viste? Y dice, bueno, hay mujeres no permiten hombres. No, pero al No contrario. sé, ¿viste? Bueno, pero... Es bueno lo que dice Ale, puede ser. Puede ser que no interpele el título. El año pasado vinieron hombres. Sí. Sí, tuvimos jueces comunitarios, sí. Sí, es verdad. Bueno, esto es una reflexión, pero bueno, lo que importó para mí este año fue que vinieron muchas mujeres de la diversidad. Sí. Y aprendimos un montón. Un A montón. mí me hubiese gustado escucharles, confieso un poquito más. Estábamos ahí en la organización, en la cocina. Pero hubiese estado muy interesante sentarse a disfrutar lo que estaban planteando. Sobre todo porque achica la brecha entre, como siempre decimos, Carla, entre lo académico y el territorio, ¿no? Esa brecha que a veces es tan injusta, ¿no? Me parece que achica mucho esa brecha y que da un poco más de cohesión a lo que necesitamos, ¿no? Es decir, a lo que está pasando justamente ahora. Yo creo que el gran desafío que siempre venimos bregando en todos los lugares es no somos diferentes porque tengamos un título, pero sí tenemos la obligación moral y ética de ser distintos para con aquel que todavía no pudo acceder a esa ascensión social, ¿no? A esa como decimos desde el justicialismo, esa ¿no? diversidad de clases medias que supo conseguir nuestro país. Exactamente. Y pensando en esto de que no había, digamos, no vimos varones y hombres, en esta reunión pues podemos empezar a pensar el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Ale con el psicólogo, que es cómo se llama, y vamos a ver este tema particularmente hoy, que es un tema súper interesante para mí como psicóloga y creo que para ustedes también y para la audiencia que nos están escuchando también. Bueno, déjame buscar para presentar bien a Mariano Aciardi. Él es psicólogo especialista en violencia familiar y de género, UBA, investigador del programa de incentivos de la UBA, coordinador de grupos psicosocioeducativos de varones que ejercen o han ejercido violencia sobre las parejas. Él viene del municipio de Campana. Wow. Así que... lo vamos a disfrutar un montón hoy. Así es. Aparte de ser una bella persona, bueno, que lo pude conocer en otro ámbito y que tomó muy, muy generosa la invitación y dijo, sí, allá estoy. Bueno, la verdad que muy agradecida con Mariano. Ingenioso aparte porque decimos a quienes nos están escuchando que es la primera vez que tocamos esta temática en profundidad y que es un valor agregado, realmente es un valor agregado. Yo creo que se tiene que tocar más seguido, que tenemos que juntarnos más seguido para poder hacer estas luchas en conjunto. Porque acá no es la idea que a lo mejor muchos feminismos se confunden o confunden lo que creen que es feminismo, estar en contra o sin hombre. No es nada de eso. Claro. Yo estoy muy felizmente casada, tengo un gran compañero. Pero tal cual siempre nos cansamos de decir eso. La lucha es con los hombres, con la diversidad, con todo eso adentro. No es que las mujeres somos superiores, ni queremos tener algo diferente. Solo queremos igualdad, queremos tener equidad claro, e igualdad. Queremos, dentro de eso está dar un ejemplo, ¿no? La brecha salarial. Si estoy haciendo el mismo trabajo, en el mismo tiempo, la misma carga horaria, ¿por qué tengo que ganar 30% menos? ¿O por qué no puedo acceder a un ascenso? Totalmente. Y me parece interesante lo que aborda Mariano, que ahora le vamos a preguntar, lo vamos a tratar de exprimir todo lo que podamos. Me parece muy interesante poder pensar, digamos, ¿qué se hace del lado del agresor en la violencia de género? Porque nosotros estamos muy acostumbrados siempre a pensar, bueno, yo por ejemplo desde mi perspectiva de psicóloga, siempre en la víctima. Siempre lo que nosotros hacemos es pensar estrategias para ayudar a la víctima, para acompañarla, para sacar, ya sea de la justicia también, los abogados, para sacarla de ahí. Ahora se piensa muy poco en el agresor. Y hay muy pocos dispositivos como el que hace Mariano, como el que lidera Mariano en Campana, que son grupos de educación psicosocial a los agresores. Yo trabajo con violencia y trabajo también con violencia laboral de género y hay muy poco que se pueda hacer en relación al agresor. Por eso me parece tan interesante pensar y también pensar este término de nuevas masculinidades. ¿Qué es
sirve. Eso, qué disparador interesante. Yo hoy voy a estar ávida de escuchar, porque me parece que también, ahí le pasé la invitación a Karina de las Celinas para que nos escuche. Parece que es importante que este programa después lo guardemos, lo repliquemos, saquemos recortes, porque es muy importante seguir estas pequeñas batallas y de comprensión, ¿no? Sí. Esto que decís vos, a mí me pasa un poco parecido, creo que a Ale también, siempre estamos del lado más de la mirada o un concepto más desde la mujer o de esa mujer o esa diversidad, ¿no? Más cis, ¿no? Y no tanto con este otro enfoque, así que... Porque es un problema, está demostrado además que las personas que son violentas con sus parejas, no es que se curan mágicamente, si no hay algo que se hace, se repite esto. Es lo mismo que pasa con las personas violentas que han tenido experiencias de ser violentados de niños. Muchas veces se repite. Entonces, ahí es donde esta epidemia, que yo, perdón la palabra, pero para mí es una epidemia la violencia de género, porque es algo que se continúa, y Mariano también lo dice en sus textos, el lugar más peligroso para la mujer es su familia y su casa. ¿No? Entonces estamos pensando en toda la romantización de las mujeres y siempre las mujeres en su casa, pero en su casa somos matadas, somos violadas. Bueno, se quitó ese término de antes, ¿viste? El crimen pasional, ¿no? Pero eso es un arrastre de lo que tenemos, sí, y de lo que hoy ya tiene un nombre, que es femicidio. Totalmente. Y que tristemente, de lo que va del 2024, ya van 55 femicidios. Es tremendo la velocidad. Es tremendo también, no sé si van a concordar, pero es un pensamiento que me arrastra, que es de que no tenemos el Ministerio de Nación, de género, de mujer, género y diversidad. Es como que están más valentonados. Bueno, ayer alguien, que no vamos a decir quién, nos confirmó esto que hay como una presunción, o que una puede oler, nos confirmó, ¿no? Que está pasando en la práctica, que ya se están agarrando de la no formalidad, por decirlo así, por la no reglamentación vigente, cuando hay todavía reglamentaciones vigentes, como Estado, tenemos obligaciones vigentes, y en este punto por eso decidimos que también este año iba a ser muy concreto y muy elocuente seguir con este espacio de difusión de todas esas voces y de todas esas miradas. No, ya sé que es un chiste, pero me parece que es un año bisagra como para no claudicar. Ayer decía Claudia Rizzo, que de paso le mandamos un beso enorme. Feminismo. ¿Cómo era la frase? El feminismo no claudica. El feminismo no claudica. Vamos a hacer una bandera sobre eso, y también, Clau, si nos estás viendo, te agradecemos esa frase porque la vamos a llevar como bandera a todos lados, porque me parece que pasa un poquito por ahí. Bueno, es eso lo que yo quería conceptuar, ¿no? Si bien el ministerio fue algo muy esperado de la mujer, género y diversidad, que a lo mejor no fue tal vez a nuestras necesidades lo que esperábamos, pero lo teníamos. Era para mejorarlo, era para ampliarlo, era para seguir trabajándolo. Creo que hoy no tener nada, y más esta situación de violencia que van creciendo, porque están como que, bueno, a ver, ¿a dónde vas ahora si no tenés esto? Antes estabas tan con esto, con lo otro, bueno. Y también en la parte de feminismo, se dejó quitar, poca lucha, no sé. Creo que son experiencias como para valorar lo que hemos perdido y lo que ahora volvemos a luchar y a volver a tener estos logros. Sí. Es mi pensamiento. No, igual para ir cerrando, porque ya tenemos que ir al tema musical, creo fielmente en esto que dice Clau, ¿no? Ahí acompaño. Me parece que más allá de las cuestiones formales, más allá de que nos abolieron la resolución del 2020, donde había una obligatoriedad para las empresas, para las organizaciones sociales, para las asociaciones, de una paridad de género concreta en todos los ámbitos de organización privada, me parece que no nuestro va por otro lado. Creo que nosotras tenemos una matriz ideológica muy fuerte, y que vamos a hacer un poco más de esfuerzo seguramente, vamos a atravesar distintas situaciones, pero creo que vamos por el buen camino, vamos por el sendero correcto, a río revuelto vamos a seguir juntas y organizadas. Así que, yo comparto de que hay mucho por trabajar y que hay mucho por hacer, pero me parece que me quedo con esta idea más positiva, ¿no? Esto de dice Clau, el feminismo no claudica, y en esa vamos. Sí, yo también acuerdo, pero además
acuerdo en esto si bien tenemos obviamente, yo por ejemplo, miedo con algunos derechos, hay cuestiones que no van ni para atrás, porque no vamos a dejar esta cuestión, por ejemplo, de la marcha de la UBA que estamos hablando. La educación pública la vamos a seguir defendiendo. Y esto que vos decías del 23, bueno, ¿quiénes salieron hasta ahora a la calle? Pensemos, las mujeres salimos todas el 8 de marzo y salimos a defender los derechos humanos el 24 y salió la CGT. Y ahora vamos a salir a defender la educación. Ahora vamos a salir todos. Ahora vamos a salir todos. Que es de todos, es de todos. Total. Se va a ir armando también todo este... Sí, bueno, la seguimos en el próximo. Sí, vamos a un tema. ¿A quién elegiste para hoy? Estos temas, como vamos a hablar de violencia de género, son todos sobre violencia de género. Algunos son medio bajón, este no, es divertido. Es Obsesión, de la genia ídola total del universo, Lali. ¿Lali está por ahí? Lali, por favor. ¿Qué haces, Gabo? ¿Todo bien? Hola, Bienvenido. Desaparecido, otro en acción. Hoy es la primera vez que lo vemos. ¿Estamos con Lali? Vamos. Y después venimos con Mariano. Proyecto Arco Violeta. ¿En qué consiste? Este proyecto está destinado a concientizar, reflexionar, visibilizar y prevenir la violencia de género y los femicidios. En el fútbol, los varones decimos basta. Viva las queremos. ¡Viva las queremos! Viva las queremos. ¡Viva las queremos! Gracias, Armando. Ahí estaba Arco Violeta, ¿no? Es uno de nuestros anunciantes. Y bueno, y seguimos en este... ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchás, Armando? ¿Estamos bien? Nosotros sí, pero... Ahí estamos. Ahí estamos, vamos. Sí, no, Dale, avanzá. no, yo quería decir que no... Lo vamos a presentar a Ale, a Mariano. Nos volvemos a Nuevamente, presentar. sí, Dale, claro, con sí, él sí, presencia. No, y mil veces más, sí. Gracias ante todo. No, por favor, gracias a Bienvenido. ustedes por estar acá. Bueno, gracias por el viejecito que te has Sí. venido. Bueno, voy a presentar acá en Voces Aurora, Radio Inclusiva, ganadora del premio Lola Mora, lo voy a decir de Sí, nuevo. recontra. Siempre. Estamos Este, recreídas. a Mariano Aciardi, psicólogo especialista en violencia familiar y de género, UBA, investigador del programa de incentivos de la UBA, coordinador de grupos psicosocioeducativos de varones que ejercen o han ejercido violencia sobre las parejas en el municipio de Campana. Así que Bueno, bienvenido. bienvenido. Muchas gracias también por No, acá. por favor, Sí. gracias a ustedes. Como les decía y le dije a Ale varias veces, estoy contentísimo de poder difundir esta temática que a veces es no conocida y a veces es conocida mal. Tal Entonces, tratar de difundir lo que hacemos, que somos muchos los equipos que trabajamos con esto, me parece genial. Está Así buenísimo. que gracias a ustedes por la iniciativa. Contanos un poco, Mariano, qué es, digamos, tu trayectoria y cómo llegaste a trabajar con esta temática y qué fue lo que te convocó. Bueno, a ver, mi trayectoria, yo ya tengo unos 30 años de profesión, pero mi trayectoria en este trabajo con varones es de los últimos, no sé, 5 o 6 años. Antes tengo un recorrido muy importante en investigación en psicoanálisis, el psicoanálisis lacaniano sobre todo, ¿no? Y cuando me proponen, yo soy de la ciudad de Campana, orgullosamente campanense, y cuando me proponen en el municipio de Campana armar un dispositivo que venían tratando de armarlo hacía tiempo, y porque a nosotros en nuestra facultad por lo menos no nos forman para este tipo de temáticas, y entonces nadie quería agarrar la papa caliente. Eso era más o menos lo que sucedía. Entonces ahí es donde empiezo realmente en mi trayectoria más en esta temática, que es la que yo digo como que volví a los 20 años. Hoy tengo 52 años, pero cuando empecé ya venía como medio aburrido, Claro, algo trabajado, claro, y meterme en esto, conocer, digamos, lo que implicaban los feminismos. Para mí antes había un feminismo, Claro. nada, ya está, Ya está. ¿no? Cuando en filosofía y letras empiezo a meterme con todas las cuestiones de la diversidad tan grande que hay en los feminismos, y conocí los feminismos de Abya Yala, que son, Abya Yala es el término Nuestra América
para los pueblos cunas, ¿no? Realmente para mí fue un descubrimiento increíble. Y ¿qué me pasaba? Yo estaba trabajando con varones que ejercen violencia ya, y toda mi formación me resultaba corta, ¿no? No es que no me servía, por supuesto, un montón, pero me resultaba corta, como que necesitaba ir más allá. Bueno, y ahí es donde empiezo a investigar y a trabajar muchísimo esta temática que hoy me apasiona y no paro de leer, Está investigar. Buenísimo, porque lo que veníamos hablando recién, y yo lo te dije un poquito antes de entrar, hay mucho escrito y mucho dicho de la violencia de género en relación a la víctima, ¿no? a que es general mujer o diversidad, pero hay muy poco que se conozca de qué hacer con los agresores, ¿no? Y este es un dispositivo que vos estás, digamos, armaste y ejercés y lo cultivás, que hace algo y toma una acción. Y también creo que es una forma también epistemológica de ver el problema y de ver al agresor, ¿no? Porque también estamos acostumbrados al que el discurso de las nuevas masculinidades, que nosotros lo escuchamos todo el tiempo. ¿Y qué son las nuevas masculinidades? ¿Qué podemos pensar en relación a eso también desde tu experiencia, ¿no? en el campo, ¿no? A ver, respecto de eso te puedo contar una anécdota de nuestro dispositivo, ¿no? Muy local nuestra. Nosotros cuando comenzamos a trabajar, que bueno, nos metíamos en un tema que nada, queríamos meternos, pero que teníamos como cierto, ¿no? Le habíamos puesto un nombre que después lo despreciamos al nombre, sí, lo cambiamos. ¿Qué nombre era? El nombre era Construyendo Nuevas Masculinidades, precisamente, ¿no? Claro. La verdad es que yo, por lo menos un poco siguiendo a algunos autores como Aspiasi Carvalho, Fabri acá en Argentina, la verdad que no me parece para nada interesante pensar ese discurso de las nuevas masculinidades, y me parece que en algún sentido termina enmascarando la opresión con términos más amenos o políticamente correctos, ¿no? La realidad es que a partir de todo el trabajo que hemos hecho y lo que venimos investigando, la masculinidad es esencialmente un dispositivo de poder, un dispositivo de dominación. Entonces, la verdad que nosotros en un momento dijimos, no queremos hacer ninguna nueva masculinidad, no queremos, o sea, aparte no pretendemos tener semejante poder de crear nuevas masculinidades, no. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa cuando trabajamos con varones que han ejercido o ejercen violencia respecto de las parejas? Y lo que queremos es destejer, utilizando un término sobre todo latinoamericano, ¿no? De los pueblos ancestrales, destejer todas esas tramas de la masculinidad que implican dominación, opresión o asimetría de poder. Entonces, a partir de allí nos empezamos a llamar destejiendo la masculinidad, ¿no? Ese es el término que es como medio causa escozor, sobre todo en los juzgados, cuando ¿qué dicen esto? ¿No? Entonces, ¿qué decir sobre estas nuevas masculinidades? Aparece un discurso progre, ¿no? De que yo soy un varón deconstruido, de que ya, ¿no? Entonces, tuvimos un presidente que dijo que acabó con el patriarcado, ¿no? Entonces, sabía que había habido un presidente que pretendió eso. Claro, cuando fue la ley del aborto legal, Alberto Fernández dijo que dio fin al patriarcado, que tiene que ver con este discurso, ¿no? De que como si pudiese hacerse con una ley que fue muy importante, obviamente, para el movimiento feminista, obviamente, pero que no acaba con el patriarcado ni con la posición dominante del hombre sobre la mujer, ¿no? Ninguna ley acaba con ninguna opresión. Son instrumentos absolutamente necesarios e imprescindibles, pero no suficientes desde mi punto de vista para combatir o luchar contra la opresión. Respecto de esto de las nuevas masculinidades, te cuento algo que es nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Sí. Cuando los varones empiezan a trabajar
en los grupos, es muy difícil que se identifiquen ellos mismos con el estereotipo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Lo primero que te plantean, no, yo no soy eso. Ellos son, en general van obligados, ¿no? ¿Para un dispositivo o van optativamente? Nosotros tenemos un dispositivo abierto en la ciudad de Campana. Este dispositivo abierto tiene la característica de que recibe tanto personas que han sido derivadas desde los juzgados, desde las fiscalías, incluso ahora nos están derivando de las escuelas, ¿no? Y al mismo tiempo admitimos personas voluntarias. De hecho, hicimos una campaña en todos los centros de salud, en todas las dependencias municipales hace un par de años, donde habíamos armado un flyer, un call to action para decir, bueno, sentís que tenés impulsos que no podés controlar, que quisieras mejorar tus relaciones con tu familia, llamanos, ¿no? Y pusimos nuestro teléfono allí. Y hoy, por ejemplo, tenemos 2 o 3 personas que vienen voluntariamente, ¿sí? Que no son... Y además estas personas tienen un valor importantísimo en las dinámicas grupales, porque hay una actitud ya de antemano. Ya reconocieron, digamos. Claro, pero además lo quieren cambiar, porque a veces se reconoce, pero no se quiere cambiar. Tal cual. Vos estás diciendo eso, que lo primero que trabajan es empezar a, digamos, de alguna forma, que las personas reconozcan que tienen un privilegio con respecto a la mujer y una posición dominante, y ya eso los sitúa de una determinada manera, ¿no? Y van empezando a destejer estas tramas. También con lo emocional entiendo. Porque sí, a eso es. Acabás de mencionar 2 temas que podría estar hablando una hora, ¿no? Bueno, hablá, no. Tenemos que irnos a las 8, ¿no? Sí. No, lo que les iba a decir está genial, estoy súper compenetrada, pero tenemos que ir a un corte de mensajes y volvemos, ¿no? Dale. Armando, ¿tenemos ahí el tema? Estamos ahí con el tema y la seguimos ahora con más profundidad. Picando. Bueno, vamos entonces con Amaral, salir corriendo. Traje 2 temas de violencia de género. Bueno, bien. Sobre todo para, pero está bueno. Para concientizar también de lo que hablan las canciones, ¿no? Totalmente. ¿Estamos? Bueno, Armando, genial. Seguimos acá con el tema de hoy que nos convoca, sobre todo un tema que decíamos al principio, que no tenemos tan claro, o por lo menos escapa a nuestra órbita de estudio más estructural, que tiene que ver con esto, lo llamado las nuevas masculinidades, ¿no, Carly? Sí, y nos tenemos que pendiente una pregunta del abordaje, digamos, cómo llegan, nos habéis contado un poquito, y bueno, y cómo se trabaja. Bien, bueno, el tema de cómo llegan los varones a nuestro dispositivo, ya de alguna manera dije que es abierto, con lo cual llegan personas voluntarias que vienen para querer cambiar algo y mejorar sus relaciones familiares, y lo que son mayoría son personas que son derivadas por los juzgados. En general son juzgados correccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido una instancia penal previa, que ha habido un juicio, claro, y además suelen estar condenados a 2 o 3 años de prisión. Como 2 o 3 años de prisión son excarcelables, si es la primera vez, los jueces prefieren generar lo que ellos llaman una probation y obligar a las personas a desarrollar ciertas pautas de conducta. En ese marco es que un juez lo manda a los dispositivos de varones para trabajar sobre esta cuestión de la violencia, que fue obviamente lo que generó la denuncia, la condena y todo eso. Bueno, esto implica un problema terrible para empezar a trabajar, porque vamos a decir, más allá de que esto no justifica nada, pero el Poder Judicial genera como cierto, ¿no? Una persona que llega después de haber pasado por los juzgados, por esto, por el otro, ¿no? A nosotros nos pone dentro de la misma bolsa, cuando en realidad nosotros somos un servicio municipal, o sea, somos un servicio al ciudadano, que no tenemos nada que ver con el Poder Judicial, no tenemos nada que ver con las fiscalías, ¿no? Entonces, nuestro primer trabajo es tratar de
trabajar con ese señor que viene muy enojado por todo por lo que ha pasado, que obviamente es responsable por lo que ha pasado, pero eso no quita que esté muy enojado y que genera un rechazo junto con toda la cuestión judicial al mismo dispositivo. Entonces, los discursos, cuando empezamos nosotros decíamos, pero ¿qué pasa? ¿Todos los jueces están mandando gente incorrectamente? Porque los discursos eran tan parecidos, ¿no? El discurso de que es todo mentira, que es todo exageración, que ahora no se puede levantar un dedo, que ya, bueno, obviamente, no puedes levantar un dedo sin que te estén denunciando. Antes era el problema, no ahora que levantas un dedo y están, ¿no? Sí. Entonces, hay un rechazo muy fuerte para trabajar, para pensar cualquier cosa, porque el señor viene convencido de que esa es la manera normal en que debemos actuar. Y acá viene toda la cuestión de la legitimación social de la violencia, ¿no? Y no solamente de la violencia física, de todo tipo de violencia, ¿no? Entonces, eso es un problema muy complicado de llevar adelante. Por eso nosotros tenemos toda una serie de entrevistas de admisión. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros trabajamos con las personas derivadas para, primero, verificar si son personas que van a poder trabajar en los grupos, ¿sí? Porque no ponemos en los grupos personas que no pueden trabajar ¿por qué cuestiones? Básicamente cuando consideramos, de acuerdo a nuestra experiencia, y tenemos un protocolo muy estricto, un protocolo que es consensuado en todos los dispositivos de la provincia, o sea, un protocolo de admisión bastante estricto, sí, que nos permite tener, obviamente nos podemos equivocar porque somos personas humanas, ¿no? Pero tener alguna idea si esa persona va a poder trabajar o no en un dispositivo. Porque si no, ¿qué sucede? Puede suceder no en el peor de los casos, pero puede suceder que la persona esté sentada en una silla y que pase el tiempo, viene porque está obligado, y que eso no funcione. Digamos, nosotros estamos ocupando una silla con alguien con el que... Eso puede pasar. A veces nos ha pasado. Bueno, tratamos de generar entrevistas individuales, ver si no anda. Bueno, no anda, se da de baja. Pero otra cuestión puede ser, sobre todo ciertos perfiles que tienen como una tendencia a reproducir esta cuestión de la dominación y empiezan a dinamitar las dinámicas grupales, ¿no? Y además generar algo que está muy legitimado socialmente, que es una cofradía masculina en contra de la coordinación y en contra... Entonces, es complicado a veces trabajar con esas personas, entonces a veces se nos ha escapado algún perfil. ¿No? Puede pasar. Puede pasar. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra idea de trabajo es realmente que se pueda generar algún cambio. Tener una persona que no calienta la silla, por decir de alguna manera, una persona que está dinamitando el trabajo que estamos haciendo con los demás, no sirve. Es un recurso del Estado tirado a la basura. Entonces, en ese protocolo de admisión, por un lado, está ver si podemos trabajar con él y conocerlo más. Y generar una situación de confianza, ¿no? Mariano, es interdisciplinario el equipo, ¿no? El equipo es interdisciplinario. ¿Qué profesiones tienen más o menos? Nosotros tenemos trabajo social, psicología social y psicología. Perfecto. Esto es un temón también, ¿no? Bueno, después si quieren nos metemos con eso, pero el abordaje de las violencias, desde mi punto de vista por lo menos, es un abordaje que no se puede hacer de manera reduccionista. ¿Qué quiere decir reduccionista? Estoy hablando con términos demasiado académicos por ahí para la radio, ¿no? Pero es decir, pensar que desde una única disciplina, digamos, el psicoanálisis, por ser la otra, no puedo explicar todo el problema y que entonces intervengo desde allí únicamente, cuando en realidad el problema de la violencia desde la perspectiva que lo trabajamos nosotros es desde un modelo mucho más holístico, lo que se llama el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Pero ¿qué es? Que piensa la violencia como un resultado de una interacción de un montón de niveles y de sistemas, entre lo que está lo institucional, lo tradicional, lo cultural, lo individual, la historia, la ubicación de ese grupo. O sea, el paradigma sobre el cual trabajamos es el paradigma de la complejidad, con lo cual es imposible poder abordar semejante complejidad si no queremos reducirla a, bueno, no, es porque es agresión de acuerdo a la pulsión. No,
No podemos trabajar desde ese lugar porque la complejidad, quienes estamos en la temática, quienes la estudiamos, es tan grande que hace falta siempre un abordaje interdisciplinario, ¿no? Entonces nosotros trabajamos de a duplas, nuestro equipo está conformado por 4 personas, que son una psicóloga social, dos trabajadoras sociales y yo, y nos vamos turnando en cómo vamos coordinando los equipos, ¿no? Porque además tenemos todas las entrevistas. Y lo último que quería decir sobre este proceso de admisión, una de las misiones que tiene este proceso de admisión es lo que llamamos la construcción de la demanda. ¿Qué es la construcción de la demanda? Que haya por lo menos algún registro del daño que se ha producido y que además podamos nosotros como profesionales tener alguna idea de las llavecitas por las cuales vamos a entrar para trabajar con cada una de las personas que admitimos en el grupo. Porque cada persona es distinta, es diversa y no podemos intentar abordar todo de la misma manera, sino que tenemos que buscar... Es como artesanal, un trabajo artesanal que hace, me parece. En términos de ejemplos, ¿no? ¿Podés dar un ejemplo sin dar un nombre específico? ¿Cómo sería? ¿Ejemplo de qué? A ver. Ejemplo de la admisión. Vos decís, bueno, en realidad hay una persona que tiene un daño determinado, hizo un daño determinado. Sí. ¿Cuál sería ese ejemplo? Mirá, te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en muchos casos, en estas primeras entrevistas, a pesar de que se le dice que son confidenciales, nosotros tenemos obviamente la cuestión de secreto profesional como profesionales, pero además firmamos un acuerdo de confidencialidad, en donde nada de lo que se habla ahí del detalle se informa ni a los juzgados ni a ningún lado, salvo caso como que nos obliga como funcionario público que detectemos algún peligro para sí o para terceros. Es la única excepción a la confidencialidad, ¿no? Pero aún así, ha habido casos en donde recién han reconocido, ¿no?, que le han pegado una trompada a la pareja después de un año de trabajo. Wow. Por eso te decía, a eso iba. ¿De qué tipo de daño estamos hablando y cómo ustedes lo van llevando, ¿no? En ese razonamiento, ¿no? Lo primero que tratamos de hacer es, porque es un índice diagnóstico y pronóstico para nosotros, diagnóstico no hablo de psicopatología, hablo de un diagnóstico para el trabajo en el grupo, ¿no? Es el registro de que han generado un daño en la pareja o en la familia, que puede ser mínimo, pero ya que sea mínimo, es un índice importante para nosotros, porque hay casos en donde no hay ningún registro en lo más mínimo de lo que, o sea, es como que todo el mundo está loco y no hay ningún registro. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Digamos, las víctimas. Son las locas. Desde el lado de las sobrevivientes tampoco muchas veces hay registro porque ¿qué pasa? Las estadísticas mundiales dan cuenta de que el tiempo de que una mujer logra hacer algo, empezar a hacer algo para salir de una situación de maltrato suele ser de 10 o 12 años. La devastación psíquica producida a lo largo de 12 años es tan grande, la desubjetivación es tan grande que hasta se cree culpable de los maltratos que recibe, ¿no? Porque esa es la operación también que va haciendo el maltratador. Entonces, creo que me derivé un poco de la cuestión, ¿no? Está perfecto. Está perfecto. Pero, entonces, ejemplos son esos, cuando nosotros tratamos de que registren en esas entrevistas individuales con las que empezamos, en donde si vemos que no hay ningún registro, extendemos las entrevistas. Las entrevistas normales de admisión son 3. Tenemos 3 entrevistas con la persona maltratadora, las primeras son telefónicas, la última siempre sí o sí es presencial, y además hacemos una entrevista con la persona denunciante y si el agresor está con una nueva pareja, también hacemos una entrevista que llamamos de monitoreo con la actual pareja. ¿Esto para qué es? Porque esto es muy importante. Eso es fundamental, me parece. Sí, está buenísimo. ¿No? O sea, es muy importante y tiene que ver con nuestra concepción de trabajo, ¿no? Nosotros somos dispositivos que estamos de alguna manera, nos derivamos de la ley 26485 de protección integral contra la violencia, ¿sí? Donde plantea que el Estado debe suministrar este tipo de dispositivos. Pero esa ley, ¿cuál es el objeto o el fin de esa ley? El objeto y el fin de esa ley es la protección integral de las sobrevivientes. Eso
por eso a veces, eso es una de las cosas que a veces se entiende mal. De hecho, nosotros cuando salimos con el dispositivo en la ciudad de Campana, una cuestión anecdótica, las colectivas feministas nos destrozaron en las redes. Ahora tienen derechos, gastan plata en ellos, qué sé yo. Que claro, pero en realidad no se entendía que era para la otra cara de la protección. Claro, pero porque es prevención. Digamos, también esto que ustedes hacen de hablar con las personas que está teniendo una relación con esa persona que fue violenta en otra relación es prevención. Digamos, también están previniendo esto. Exacto, pero... Y un seguimiento, ¿no? Obviamente. Sí, totalmente. Es un cuidado, totalmente un cuidado. Sí. Exacto. Es así y no quiero que dejar de decir algo que es súper importante y que para nosotros, que somos colegas en psicología, siempre nos enseñaron que el fin de nuestro trabajo es el paciente o el grupo que tenemos allí. En nuestro caso, en el trabajo con dispositivos de varones, el objetivo final no está en el varón en sí mismo, sino que está en la protección de las sobrevivientes. Entonces, las entrevistas de admisión, además de la construcción de la demanda, de definir si podemos trabajar con un varón o no dentro de un grupo, tiene que ver con la evaluación del riesgo en el que se encuentran las sobrevivientes, porque en general un varón que ha sido agresivo, violento con una pareja suele serlo con el resto de las parejas también. Suele repetir los mismos patrones de relación, que, bueno, hay un montón de razones por las cuales eso sucede, pero entonces nosotros... Todo eso también nos sirve para pensar si vamos a poder trabajar o no, porque, por ejemplo, un ejemplo muy característico de perfiles con los que es muy difícil trabajar, no digo imposible, pero muy difícil de trabajar, cuando detectamos un contraste absolutamente radical entre el testimonio de las sobrevivientes y lo que cuenta el agresor. Claro. Porque ahí hay como un encubrimiento en el discurso del agresor ¿no? Eso es un índice también. A veces pasa, lo que pasa siempre es que en general el varón o los varones solemos minimizar el efecto de nuestras acciones y maximizar las reacciones del otro lado, ¿no? Entonces, la cuestión del discurso Decilo de nuevo, por favor. Porque, porque en esto que plantea está la clave de la construcción de lo socioafectivo en una relación, ¿no? Entonces, repetilo de nuevo, por favor, Mariano, porque en serio, lo vamos a sacar como placa, porque de verdad, ahí yo encuentro como ¿no? Por dónde se filtra todo lo demás. Y te voy a dar un ejemplo que va a ser muy claro al respecto. Creo que va a ser muy claro. Digo, la masculinidad, el varón, el autopercibido varón, tiende a minimizar las consecuencias en términos de daño que producen sus acciones y maximizar las reacciones que provienen del otro lado, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que los relatos sean distintos, pero muchas veces se pueden juntar. Te doy un ejemplo, obviamente, sin decir quién, ¿no? Pero un señor nos había dicho, en el testimonio de la sobreviviente encontramos de que le había pegado con una lata de cerveza en la cabeza, ¿no? Y el señor dice, no, lo que pasa, yo nunca le pegué jamás en la vida y lo que pasa es que yo estaba tomando una cerveza y ella sin querer se golpeó con la cerveza que yo tenía en mi mano. Claro. Claro. Tragicómico. No, sí, da risa realmente, pero es trágico. Perdón, pero es como que da risa porque es casi del orden de lo cómico, ¿no? Sí. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? O por ejemplo, generan toda una situación de violencia y cuando ya se produce la reacción del otro lado, la ponen a grabar sin consentimiento, ¿no? Graban la reacción no habiendo grabado lo que habían hecho antes. Claro. Y entonces viene y dice, ¿ve que ella es violenta? Mire lo que me está diciendo, ¿no? Y entonces se escucha, obviamente, una reacción, ¿no? Ese tipo de cuestiones, por eso nosotros no podemos trabajar como lo hacemos tradicionalmente en la psicoterapia. Decimos, no, la verdad es la verdad del sujeto que tenemos adelante y que no podemos ir a buscar a la realidad concreta. No, en este caso no podemos hacerlo porque, obviamente, no es que compartimos después la información, pero nosotros la compartimos en nuestra cabeza para definir cómo vamos a seguir trabajando o no trabajar con una persona u otra. Y estábamos hablando de la parte, bueno, del primer, digamos, hacer la demanda o causar la demanda.
¿Y cómo se trabajan? Y hablamos de las emociones antes. ¿Cómo trabajan con las emociones en estos dispositivos? Gracias que me traes esa cuestión porque es una cuestión fundamental. A ver, la socialización de género del varón plantea que solo unas poquitas emociones le está permitido al varón sentir. Y eso es como una caldera donde está todo contenido, ¿no? Porque ninguna emoción negativa o que esté asociada a algo del orden de la debilidad, de la impotencia, puede ser libremente sentida por un varón, ¿no? Esto desde lo social y desde lo que se inculca al varón. Y nosotros, esa es el punto de entrada ¿para qué? Para que lo que hacemos no sea una cuestión meramente cognitiva. Porque cuando esto es una cuestión meramente cognitiva, a ver, un varón que empieza a trabajar en un dispositivo de varones, y te diría que en 4 o 5 sesiones se conoce el discurso feminista progre perfecto y lo repite mejor que nosotras y nosotros, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con esto que nos enseñaron justamente los feminismos, de la separación entre lo público y lo privado? En lo público es un discurso progre, de nueva masculinidad, de que yo la ayudo, ¿no? La ayudo con las tareas de la casa. Las tareas de la casa son responsabilidad de ella, pero yo la ayudo, ¿no? Entonces soy deconstruido, ¿no? Pero en lo privado, el horror sigue siendo el mismo. Claro. Es notable porque nosotros también a lo largo del trabajo también tenemos algunos monitoreos dentro de los que ponemos con nuestros recursos escasos, ¿no? Claro. Tenemos algún monitoreo con las parejas actuales, ¿no? Y entonces uno encuentra como el contraste entre ese discurso y lo que realmente ocurre. Entonces también en el varón no hay una unión de las dos cosas. Entonces el modo que tenemos de acercarnos a algo que no sea meramente un discurso políticamente correcto es apelar a las emociones, apelar a lo que siente en el cuerpo. Por ejemplo, doy un ejemplo porque por ahí es más claro, ¿no? Porque si no es todo muy teórico. Una de las cuestiones que a nosotros nos es muy productivo es hacer improvisaciones, ¿no? Improvisaciones guionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que armamos 2 personajes, el personaje de ella y el personaje de él. Los separamos en grupos, le damos el libreto a un grupo que lo trabajen y el libreto a otro grupo. Y después, sin que sepan lo que trabajaron los otros grupos, lo ponemos ahí, ¿no? Entonces, para explicar más o menos la situación. Entonces contamos que a ella, se llama Carmen, bueno, estás trabajando en tal lugar, resulta que hiciste un proyecto buenísimo y que por eso te dieron una bonificación, vos, él no quería que vos trabajes, pero ahora que empezaste a trabajar por la cuestión económica, te sentís muy cómoda ahí, estás re contenta que vas a llegar a tu casa y le vas a decir que te ascendieron en el trabajo y qué sé yo. Bueno, y a él algo parecido, ¿no? Pero de esta manera. Bueno, vos estás trabajando, la plata no alcanza, pero bueno, tuvo que salir Carmen a trabajar, a vos no estás muy convencido de que eso esté bueno, pero justo ahora te dieron un aumento, entonces decís, bárbaro, genial, porque ahora le voy a poder decir que deje de trabajar porque yo me voy a encargar de todo y qué sé yo y todo eso, ¿no? Eso se sabe por separado. Entonces, cuando se juntan, uno de ellos hace de ella. Y otro de ellos hace de él. Bueno, está buenísimo. Y entonces ella está entusiasmada para contar que la ascendieron porque anduvo muy bien en el trabajo, y él está entusiasmado para decirle que va a poder dejar de trabajar porque le dieron un aumento. Bueno, sí. No, bueno, y entonces ahí... Ya cerramos esto y vamos a ir a un tema, pero cerrás. Bueno, y ahí, en esa situación, ¿no? En esa situación empiezan a aparecer las cosas que están fuera del discurso correcto. Un señor que es un señor progre y qué sé yo, que vos lo motivaste de esa manera y escucha esto, seguro que te arrodillaste, perdón, no sé si se puede decir. Seguro que te arrodillaste, por eso te dio el aumento, y tu jefe y qué sé yo, y entonces empieza a aparecer eso, y en él, que está en ese lugar de que fue con la alegría de poder decir vamos a progresar y qué sé yo, y le viene ese poder en el cuerpo,
Claro, es algo que queda por fuera de todo discurso. Está y lo mismo buenísimo. sucede con quienes están presenciando la escena, ¿no? Que se van identificando alternativamente con uno con otro. Entonces, la apelación a lo corporal y a lo emocional para nosotros es fundamental. Fundamental. Mariano, me quedo Sí. con esto para cerrar este bloque Sí. del poder en el cuerpo, Está buenísimo. ¿no? El poder, Sí. porque es así. Sí. Quienes hemos sufrido violencia, ¿no? Pues digo, la violencia psicológica es una de las peores violencias. Uno lo siente así, uno lo vive así, ¿no? Como ese poder sobrenatural en el cuerpo. Bárbaro. Así que, nada, Vamos. vamos Le quiero dejar, porque vamos a seguir hablando con Mariano un poquito más, la pregunta para el bloque que viene. ¿Qué cambios notás en los participantes? Si es que hay cambios, y qué cambios son estos de los participantes de estos grupos, ¿no? ¿Qué efectos Vaya trae? pensándolo. Genial. Bueno, Bueno. ¿a quién elegiste para También escuchar? otro tema así, bien pum para arriba, ¿no? Es mentira. La oreja de Van Gogh, no vales más que yo. Está muy bueno eso, no vales más que yo. Y se lo decimos a todos, nadie vale más que nadie. Digo, en el orden de ideas de las cosas, me parece que esto es fundamental, seguir atravesándolo, sobre todo en tiempos donde algunas se olvidan que son hijos de la educación pública, de la universidad pública, y piensan que son repentinamente una casta, ¿podemos decirlo así? Vamos al tema, por favor, Armando. Bueno, ahí seguimos con Mariano, con Ale, con Carla. La verdad es que es muy bueno el tema que elegiste, todos los temas están muy buenos y vamos a seguir con Mariano porque la verdad es que nos quedamos como, ¿no? Súper contenidas en el campo de las ideas, pero también de la empatía que tiene Mariano para hablar, que eso es fundamental a la hora, ¿no? De transmitir ideas. Siempre decimos desde acá, Mariano, que a veces vale mucho más la empatía en esa situación que los tecnicismos aburridos, ¿no? Y de corte de otra época, ¿no? Y bueno, en este ámbito habíamos quedado con la pregunta de, bueno, ¿qué ves vos que es el resultado de la intervención, ¿no? ¿Tiene éxito? ¿No tiene éxito? ¿Hay cambios? ¿Qué cambios se ven en estas personas? Está buenísima la pregunta. Cada pregunta que haces da para... Bueno, no importa, te invitamos otra vez. Otro día vas a tener que volver. Tenés que volver. Gustosísimo. A ver, hay diferentes niveles de cambio en los diferentes momentos del proceso. Hay una dificultad que tenemos los dispositivos a nivel regional, te diría, no solamente el nuestro, ¿no? Que no hay todavía una sistematización precisa de indicadores. Claro. Estamos trabajando en la provincia por generar esa sistematización, pero todavía no hay. Entonces es muy difícil comparar los éxitos. Pero se puede, los éxitos. A ver, la primera cuestión, los logros, sí, es mejor, porque el éxito no me gusta. Lo dije y me sonó tan feo. Bueno, los logros o modificaciones, digamos modificaciones, claro, para ser bien más tranquilos. A ver, hay un cambio que se produce en general casi inmediatamente de la incorporación de los varones. Ese cambio tiene que ver con que el varón es introducido, a ver si lo explico lo más fácil posible, en un sistema de deslegitimación de lo que toda la sociedad legitima de lo que es los maltratos. Entonces entra en un grupo donde eso ya no se puede hacer tan tranquilamente. Hay una maestra mía en la cuestión de trabajo con varones que decía, ¿por qué, Liliana Carrasco, por qué el varón ejerce violencia? Porque puede. La pregunta era esa, ¿no? Entonces empieza a aparecer un lugar donde eso no es tan se puede. Entonces eso lo que hace es que, además de que se siente de alguna manera en un controlado, por decir de alguna manera, hay como una disminución durante un tiempo de las violencias, sobre todo las violencias físicas, que es en general sobre lo que se producen los cambios. El maltrato psicológico requiere mucho más trabajo. Claro. Porque es tan poco detectado, ¿no? Entonces bueno, ese es el primero que te decía. Después, los cambios, para que haya realmente cambios, a ver, primero, voy a decir algo. No es que con el 100% de las personas con las que trabajamos se producen necesariamente cambios, ¿no?
no vamos a decir que no tenemos una varita mágica, nos metemos en la cabeza de la Ojalá. persona y no. Obviamente tiene que haber un querer cambiar, no depende tanto de nosotros, sino del querer cambiar, al cual nosotros apelamos a partir del amor a los hijos, de cuando todavía quieren de alguna manera a la pareja, o diferentes, tratando de llegar esas llavecitas que decíamos en las diferentes situaciones. Los primeros cambios que se producen es que ya no... hay una frase que dijo uno de ellos y que nosotros la pusimos en un cartel en el lugar, que es: acá se puede no poder. Lo primero que aparece es, porque el uso de privilegios es algo del orden de la opresión, algo que a veces es detectado y a veces no, más o menos detectado, pero también la masculinidad es una exigencia bastante pesada de llevar adelante, ¿no? Entonces, en el punto que muchas veces, por ejemplo, un sujeto reacciona con violencia cuando él se ubica en un lugar de impotencia respecto de alguna cuestión. Entonces considera como varón que tiene que sobreponerse a esa situación, no sabe cómo sobreponerse, y entonces ¿cómo lo hace? A partir de lo que le sirvió en su vida, que es su físico, su fuerza. Entonces muchas situaciones de violencia aparecen como consecuencia de eso. Bueno, entonces el solo hecho de empezar a trabajar de que acá se puede no poder, implica soportar un poquito mejor la impotencia, por ejemplo, ¿no? Y eso en determinados perfiles es clave, porque hay muchas situaciones de violencia que se generan cuando el señor se siente en situación de impotencia. Digo porque hay una manera psicoanalítica de decirlo que es como ratificar la opresión, ¿no? Decir, ella de hecho a mí me han derivado pacientes diciendo, lo que pasa que ella lo pone en situación de impotencia y entonces él reacciona con violencia. ¿Cómo es que ella lo pone, no? La culpable de que le peguen es ella, ¿no? Es una cosa, pero que es un vicio disciplinar, porque nosotros, no sé si a vos te han enseñado en tu momento, pero en mi época se enseñaba que el masoquismo femenino, que si te quedás es porque te gusta, pero que además no sé qué. Eso es una gran pregunta que yo tengo y vi que vos has escrito sobre género y psicoanálisis, que eso da para otro programa. Pero es una gran pregunta del feminismo y yo creo que es una puesta en valor también del feminismo en relación al psicoanálisis, en relación a los constructos del psicoanálisis que nos han enseñado y que nos han repetido, que la mujer se constituye también en la falta, la mujer se constituye también en la envidia al pene. Bueno, podemos estar hablando 800 horas de esto. Y yo creo que hay mucha producción actual y mucha gente muy inteligente y muy pensando en estos temas, y que es una gran pregunta, ¿no? Y es fundamental, en esto que decís vos, es fundamental la aproximación desde los feminismos de Abya Yala, desde la crítica epistémica de los feminismos de Abya Yala, todo lo que es la modernidad biopolítica. Pero bueno, es otro tema. Otro tema. Ya con eso que dijo me encantó. ¿Cómo era la biopolítica? Modernidad biopolítica. La modernidad biopolítica, interesantísimo. Hubo, a ver, le cuento tuve una situación personal muy fea, ¿no? De un curso que fue tomado para ser atacado por periodistas muy prestigiosos, muy cercanos ¿no? Donde justamente iba a trabajar esta cuestión. Igual no es que a mí, o sea, a través mío atacaban a la universidad pública, ¿no? Pero ese es el tema. Bueno, al final, por cuestiones administrativas, no se pudo dar ese curso. Menos mal. pero bueno, nada, la cuestión de la biopolítica da para mucho. Voy a tratar, porque a veces me derivo, ustedes tráiganme. Pero está muy bien. Y aparte, yo tomo que esto, te sentís cómodo. Sí, pero Mariano, yo tomo esto que nosotros venimos trabajando fuertemente en eso, en todos los ámbitos. Nosotros somos una ONG, formamos parte de lo que es el tercer sector y nuestra función principal tiene que ver con empoderar a las mujeres y con combatir las violencias de género hacia la mujer y las diversidades en todo su ámbito. Pero nosotros también insistimos mucho en esto de que los hombres también son víctimas del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, esto que vos decís de cómo debe ser un hombre, qué debe manifestar, y que lo opuesto en impotencia, porque siempre el hacer, la acción, ¿no? La mujer en lo privado y el hombre en lo público, bueno, todo lo que ya venimos hablando, tantos programas, tantas cosas. Algo sí. a esa línea de pensamiento que hiciste, es de que me estaba, ¿no? Cuando te escuchaba,
de los hombres que se están transformando y que reconocen, y bueno, deben ser pocos los que quieren realmente recuperarse, no verse con sus pares. Claro, ¿no? claro. Porque decir, bueno, sí, reconozco que yo estuve mal, que yo hice esto, porque, bueno, quiero transformar, quiero recuperar mi familia, porque quiero a ver, las oportunidades y todo lo que deriva, ¿no? Pero, ¿cómo? Se ve con sus pares, sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Yo conozco casos que han dejado de frecuentarse en, pero, ¿viste? En reuniones pollerudo, típicas. La primera. No, vos sabés que tengo un ¿viste? montón de casos está muy bien tu mención, porque hay mucho nuevo varón que ya no soporta esta cosa de la minimización hacia su propia pareja, de esta cosa que pasa mucho en las ciudades más chicas, de los varones por un lado, las mujeres por otro lado, y que ya ese varón no lo tolera, no solo por el reclamo, lógico, sino por una cuestión cultural ya, es como que está abriendo la cabeza de que no estamos todos, si ella está en la cocina, el típico lugar, ¿no? Las ciudades más chicas de nosotras las mujeres, y el varón sentado esperando a que sea servido. En la ciudad de Buenos Aires también, no, pero se nota mucho, mi vida, se nota mucho. Hay algunas particularidades, yo soy de un pueblo de la provincia, así que entiendo. Mi pareja es del interior y pasó en el seno muy cercano de que hubo quiebres, ¿viste? Decir, yo ya con este grupo no me puedo juntar, me lo ha dicho de ese otro personaje, ¿no? Yo con este grupo ya no me puedo juntar porque a mi pareja esto no le hace bien. Esto es algo que ellos, luego de un tiempo de trabajo, les empieza a pasar. Porque todo lo que van, porque, a ver, nuestro recorrido, ¿cuál es? Nuestro recorrido es tratar de pensar las relaciones sexoafectivas saliendo del polo de la dominación hacia el polo de la equidad. Entonces, cuando empiezan a registrar otro tipo de conexión, registrando a la otra persona como sujeto, algo que el varón no está acostumbrado a hacer, empiezan a sentir estas incomodidades en los grupos que normalmente frecuentan. Algunos se animan a tratar de meter algún bocado, también a veces como para llamar la atención o lo que sea, pero con mucho miedo de plantear esa cuestión. Voy a los resultados un poco de algunos estudios, que no son muchos, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que hizo justamente Liliana Carrasco, es parte de su tesis de doctorado, ¿no? En la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, donde alrededor del 80% de los varones que han asistido de modo regular durante un año o más logran modificar muchas de sus actitudes, conductas privadas y públicas. Es un estudio empírico hecho, ¿no? Claro. Eso yo te leí que se está como comprobado que tiene que durar más o menos un año. Esa es una cuestión fundamental. Porque no es que un día van, como dijiste recién, no es la varita mágica, y tampoco es en 2 semanas te sacamos. Claro, así, parece un montón, pero vos lo comparás con lo que nosotros estamos acostumbrados a plantear que dura un tratamiento psicoanalítico. Todavía. Bueno, pero digo, esto sí es un punto, y es sobre todo un punto importantísimo para tratar de transmitir a la gestión, porque ¿qué pasa? Con los recursos públicos siempre se trata de sacar la cosa rápida, ¿no? Y la verdad es que un trabajo de 4 o 5 meses prácticamente no genera ningún cambio. Mira. ¿No? Entonces, un año es donde empiezan a registrarse los cambios. Hay trabajos de dispositivos que tienen mucho más tiempo que nosotros y más recursos y todo eso, que trabajan hasta en diferentes niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 3, la cosa más interesante que tiene el nivel 3 es que el varón empieza a poder pensar desde un lugar, parece paradójico, ¿no?, de autonomía de esta relación de dominación. Entonces empieza a pensar en proyectos de otra manera, ¿no? Donde empieza, bueno, ya todo esto con lo que pasó, qué sé yo, pero son 3 años de trabajo, ¿no? Eso, bueno, ese es un resultado. Otro resultado de un estudio del 2022 en Cava, ¿no? Acá el índice es el registro de nuevas denuncias, ¿no? El índice que dice, el 77% de los asistentes a dispositivos de la Ciudad de Buenos Aires no registraron nuevas denuncias. Es un estudio también empírico. Pero es muchísimo el porcentaje. Imagínense, es un montón de gente que no, porque sabemos que, como dijiste al principio, en general se reincide, ¿no? En general se repite
Esta y con violencia. varias parejas. Y claro. Hay un estudio que no recuerdo ahora, pero que plantea, dice, bueno, considerando que un señor más o menos en su vida tiene alrededor de 3, 4 parejas, el hecho de que un señor cambie y lo ponen por la cantidad de denuncias de maltrato y lo multiplican por 4, la cantidad de sobrevivientes que se vieron beneficiadas por esa cuestión, es algo importante. Otro estudio un poquito más viejo de la Gendarmería de Chile, este es más cualitativo, pero ahí identifica claramente algunos aspectos cualitativos de los cambios que tienen los varones después de también Mirá que un una año. gendarmería que haga un estudio espectacular. Porque son dispositivos que tienen un acuerdo en Gendarmería y no sé qué otra institución, y es de ellos el dispositivo, entonces hicieron el estudio también ellos. Sí. Bueno, hay más datos, ¿no? En general, hay un trabajo de Rodríguez Espartal, que es una española, nosotros la trajimos a la facultad el año pasado al Congreso, que plantea, por ejemplo, que en el trabajo emocional, un poco apuntando a lo que vos decías recién, el trabajo emocional tiene como una leve, ¿cómo es que lo dicen ellas? Tiene tasas de efectividad levemente mayores respecto de trabajos conductivo-conductuales. También es un estudio empírico hecho en cárceles. Un estudio hecho en cárceles. Un estudio de Chaudhry Tijeras, que también, año 2013, plantea que hay una tasa de 34,6% de éxito y un 51,3% de mejoría. Si lo sumamos a los dos, eso da un 85,9% de los casos con modificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y la mejoría? El éxito es donde también ha desaparecido el maltrato psicológico, que es una tasa de 34%, ¿no? Bueno, un 51% desaparece la violencia física, en este estudio por lo menos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, son algunos datos, ¿no? Sí. Para tener algún dato efectivo más allá de lo que es la apreciación subjetiva, de lo que consideramos como cambios, ¿no? ¿Cuánto para hablar? Sí. Bueno, Mariano, lamentablemente te tenemos que nos termina el despedir. programa. Solamente tenemos que pasar algunos chivos, ¿no? Tenemos a Alas de Colibrí, que está también de alguna manera anunciando, está como anunciante de nuestra radio, que es un taller literario, es un espacio para compartir escritos, sentirse escuchada. Con esto que vos traes, digo, también lo podemos llevar al ámbito, ¿no?, cultural, que cuando podamos hacerlo, me parece que reivindica un montón y que es muy de impacto concreto. Así que bueno, la pueden llamar a Graciela Romero al 11 56 58 18 07, y también nuestro anunciante de alquileres temporarios, Carly, que tiene alquileres temporarios de 1, 2 y 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires por cuestiones de turismo, por cuestiones de salud o por las cuestiones que querramos. Separaciones también pueden ser. Muchos separados y separadas terminan en un departamento temporario porque, bueno, es lo que queda, ¿no? También hay que darle de alguna manera. ¿A dónde frente. se llama? ¿A dónde se llama para alquilerestemporarios.ar? Perfecto. Y la verdad es que nada, no queremos separaciones, pero sí también tenemos que reivindicar algunas cuestiones y en eso ahí está los alquileres temporarios que nos auspician. Y perdón, es el cumpleaños de nuestra compañera Exacto. Graciela Romero, Graciela Romero, que la acabas de nombrar, así que te mandamos un beso enorme. Graichu, Grace. ¿cómo le decís vos? Grachu, besitos, te queremos mucho y el próximo programa estarás por acá. Sí. Mariano, la verdad, un placer enorme, muy interesante. Te vamos a pedir en algún momento que forme parte de algún foro de los nuestros, porque la verdad es que tiene, yo estaba pensando, tiene mucho para decir todavía. Es que bueno, que de eso se trata, de ser construir. inclusivo, pero totalmente, no solo que quede en las palabritas, sino que empecemos a trabajar de la mano. ¿Querés dejarnos tus redes, Mariano? Juntos a la para... paz. Mira, me buscan en Google Mariano Acciardi con doble C. Perfecto. Tengo un sitio web donde me gusta también difundir. Hay escritos de hace 20 años. No digo que hay desde hace 20 años hasta la actualidad, ¿no? Que es www.marianoacciardi.com.ar. Si no, me buscan en Google y aparece directamente eso, o a través de alguna publicación. Y las redes también están con mi nombre, pero en general no uso mucho las redes, más que para difundir algún curso o alguna cuestión.
Muchas gracias, Mariano. Bueno, un está para placer. un podcast, Mariano, la Sí, verdad. Hay muchísima sí, información. montón. Súper agradecida. Sí. Y No, el vamos- agradecido soy yo por permitirme difundir esto que me parece que es súper necesario para entender que la protección que hay que dar a las sobrevivientes de maltrato de género, sean mujeres, diversidades, es una protección integral que no puede dejar de lado el otro lado, porque ¿qué hacemos? ¿No? Tal cual. O sea, sí, por más hasta que un señor esté preso 3 años, cuando sale de la cárcel está mucho peor de que antes. Entonces estamos profundizando el problema en lugar de generar ver si hay alguna posibilidad de mejora o de cambio. Es importantísimo. Entonces, gracias a ustedes por permitirme difundir un poco nuestro trabajo. No, Gracias. a vos. Ale, Ale, nos vamos. Nos vamos. Con la frase. No, Tenemos 2 minutos. Con este fragmento de: reconozco a mi cuerpo como un territorio con historia, memoria y conocimientos, tanto ancestrales como propios de mi historia personal. Dorotea Gómez Grijalva es una guatemalteca, lesbiana, feminista, activista. Así que me parece que este escrito de ella, parte, ¿no? Porque es más extenso, habla mucho de reconocernos, ¿no? Sobre todo, y de que nuestros cuerpos, más allá de ser nuestro, tenemos esta cosmovisión que es parte, ¿no? Y que a veces somos interpelados, atacados, y otras veces también la reparación, ¿no? Poder dar ese lugar de repararnos para nosotras mismas y el resto. Así que me pareció muy interesante. Buenísima, Esta una lectura. frase de nuestras compañeras feministas latinoamericanas. Es una producción de saberes increíble. Yo amo las autoras latinoamericanas, las amo profundamente, porque Bueno, nos ella- hacen ver las cosas. Sí. Todavía saborean la tierra, Exacto. ¿no? Sí. Todavía se detienen a la puesta de sol. Esa es la parte de la cosmovisión que yo estoy refiriéndome, ¿no? Detenerse y reconocer dónde estamos, cómo estamos, ¿no? Y acá a veces nos invaden las velocidades, ¿no? tal cual. Pero bueno, todavía estamos para Pero seguimos en la tiempo a lucha. repararnos. Seguimos, Sí, claro, que seguimos. sí. Claro que sí. Bueno, Carly, Bueno, Ale, Mariano. Gracias a ustedes. Al- Muchas Armando. gracias. Armando y a Nos Gabo, vamos. un gran abrazo. Nos vemos el Nos miércoles vemos. que viene.